新時代はこの未来だスカイ中全部変えてしまえば変えてしまえば Es probable que ya estés familiarizado con su voz, sus increíbles colaboraciones a lo largo de su carrera profesional, o su peculiar forma de dar los conciertos. Pero, ¿y si te contara sobre el origen de su pasión por la música? La razón por la que puede transmitir tan bien sus sentimientos a través de esta, siendo capaz de conquistar los corazones de cientos de miles de personas alrededor del mundo. Y sobre todo, la complejidad que hay detrás de la persona que creó a Ado. Hoy les contaré el origen y la importancia de Ado para el presente y futuro de la música japonesa, y muy probablemente también para el resto del mundo. Como todas las cosas en esta vida, tienen un comienzo. En el caso de Ado, se saben gracias a entrevistas y streams que ha realizado con el paso del tiempo, ya que no suele revelar muchas cosas a profundidad sobre su vida personal por querer tener un espacio íntimo para ella y sus seres queridos. Así que empezamos con lo básico. Ado nació el 24 de octubre del año 2002 en la capital de Japón, Tokio, y hasta hoy en día no se conocen otros datos importantes sobre ella, como lo serían su verdadero nombre. Esto por ella ser una utaite. Hablaremos de esto más adelante. Ella desde que era una niña comenzó a tener mucho gusto y fijación hacia las princesas de Disney, sobre todo a la hora de que éstas cantaban, enamorando a Ado el poder que tiene una canción sobre las personas, naciendo su primer sueño, ser una cantante y una princesa. Pero lastimosamente esto le duraría poco. Con el paso del tiempo, ella se fue interesando más en hacerse una artista visual, como lo podría ser una dibujante o ilustradora. Pero al hacer dibujos y compartirlos en su clase, sus compañeros se burlaban de ella, bajando su autoestima y seguridad. Agregado a esto, que su personalidad es una persona muy tímida e introvertida. Por eso, ella se empezó a considerar como una inútil, llegando a odiarse a sí misma por no creer en que pueda cumplir su sueño. Pero algo en ella la había avivado. Algo le dijo que podía cambiar, que no se rindiera. Ese algo era la música, más específicamente la música Vocaloid. Su fascinación por este género musical fue causado por un primo que le mostró videos de Vocaloid a ella cuando tenía aproximadamente 6 años. Vocaloid es un software que tiene muchos rangos vocales, o directamente diferentes voces para la creación de prácticamente cualquier estilo musical. El mayor ejemplo de una de estas voces es Hatsune Miku, que a su vez es la favorita e ídolo de Ado. Gracias a esto, ella se replanteó el regresar a su sueño de más pequeña, el volver a cantar, pero con una diferencia, convirtiéndose en una utaite. En sus años de secundaria, ella descubrió este concepto. Los utaites son cantantes anónimos que tienen una versatilidad muy buena con su voz y se dedican principalmente a realizar covers de las canciones que a ellos les gusta en páginas como Nico Nico o YouTube. De aquí haciendo una cultura y naciendo el género utatemita. Ella al ver a tanta gente animándose a cantar las canciones que tanto les fascinaba sin revelar su identidad, comenzó a considerar esto como una opción, realizando su primer video y cover a la canción de Kimi no Tayon, publicado el 10 de enero del 2017, teniendo ya 8 años y siendo este el video el que le daría cimiento a su futura carrera y reconocimiento global. Como ya mencioné, Ado al elegir ser utaite tiene la libertad de escoger qué canciones cantar. En su primer año publicó 5 covers en su cuenta de Nico Nico, siendo estos Kimi no Tayon, Star Night Snow, Strangers, Kirai Kirai Giga Hidai y Deep Coma, notando desde una temprana edad su buen control del rango vocal y gran expresividad en su canto.
Con el pasar de los años, ella fue capaz de ir puliendo su voz con más covers y empezando a colaborar con unos pocos productores de Vocaloid. Todo esto para realizar su gran debut en 2020. No sin antes destacar unas cosas. La primera, siendo que varios covers de ella tienen más visitas o repercusión que las versiones originales, como lo serían Lovka y Boca de la Verita. En un rato hablaremos sobre los más recientes. Otra cosa a destacar es que la mayoría de los covers los cantaba dentro del closet de su habitación, al puro estilo Bocchi de rock. Que por cierto, a ella le gustó mucho este anime y se siente identificada con Bocchi. Esto a partir de 2018. Antes de esto, ella grababa en su habitación, pero recurrió a su closet para tener mayor privacidad y mejor insonorización. La última y más importante, Ado al estar estudiando y empezar a ser utaite, estaba preocupada por su futuro, ya que no se hacía notar demasiado en este mundo, y tenía miedo de su futuro luego de graduarse, ya que en palabras de ella, no se le da bien la escuela, sumado a esto que le hacían bullying por tener un tono de voz más grave para una chica de su edad. Esto le hacía bajar aún más su autoestima, dando la ansiedad sobre cómo se desempeñará en el mundo laboral. Pero un vago recuerdo suyo sobre realizar un gran concierto como utaite hizo que no se rindiera, realizando una promesa en un estreno de YouTube en 2019. Haré una presentación en vivo en el CEP Diversity cuando cumpla los 18 años, mientras siga siendo una estudiante. Haciendo sumas, esto ocurriría en el 2021, porque como ya todos sabemos, llegó el COVID en 2020, obligándonos a todos a estar encerrados en nuestras casas. Y al igual que muchos, Ado se encontraba frustrada y angustiada. ¿Ahora cómo lo conseguiré? Mientras ella pensaba una solución, no dejó nunca de cantar, y gracias a esto empezó a ganar mucha más notoriedad, tanto en YouTube y Nico Nico. Tanto así que varios productores de Vocaloid comenzaron a trabajar con ella, como lo serían Suizo, John Yakitori y Pseudo, logrando así en junio de 2020 que Cloud9 Incorporation, una productora de música, la fichara, para que en un par de meses después anuncie su gran debut. 正しさとは愚かさとはそれが何か見せつけてやれ El 24 de octubre de 2020 lanzará su primer sencillo, Usewa, escrito y producido por ya antes mencionado Pseudo, y esta canción se traducirá como Cierra la puta boca. Esta canción crearía un fenómeno mediático, haciendo resaltar su gran capacidad vocal de Ado, y esto, dicho por Pseudo, le dio toda la libertad a ella de cantarla como quisiese, dando como resultado lo que tenemos. Sumado a esto, un ritmo pegadizo y las letras de esta siendo muy agresivas hacia la cultura empresarial y sociedad japonesa, logró que su primera canción fuera también la más polémica. Imaginen la primera impresión de las personas al escucharla por primera vez, su voz grave y áspera, siendo a su vez una persona anónima, y comenzando a incentivar a los más jóvenes a hacer una especie de rebelión y crítica en contra de la sociedad actual en forma de canción, mientras que ella es todo lo contrario. Pero la fama sigue siendo fama al final al cabo. Así que aprovechando esto, sacó banger tras banger, limpiando poco a poco esa imagen de chica rebelde. Como recordarán, ella solía grabar en su closet, pero a la hora de grabar sus sencillos, necesitaba estar sola en el estudio de grabación para poder concentrarse y no ponerse nerviosa. Al mismo tiempo, ella no dejó de grabar covers o subir cosas a su Twitter, logrando encontrar así un balance entre tanto caos. Poco tiempo después, Ado logró graduarse y comenzó a vivir por su cuenta,
y por cosas que ha comentado le costó bastante por el tema de la comida, horario de sueño y el no molestar a sus vecinos. Esto en vez de limitarla, la motivó más para crecer como artista, ya que comenzó a colaborar con más y más marcas reconocidas y varios compositores, logrando cantar temas de dramas y comerciales. Los más destacados fueron un comercial de McDonald's, que sinceramente el remix que hicieron deja mucho que desear, cantando el tema principal de la serie Dr. X, Ashura-chan, teniendo 2 canciones para una película de terror llamada Remember, siendo estos Rebellion y Missing, participando también en la intro del juego Lost Judgment, un spin-off de la saga Yakuza Like a Dragon, o hasta teniendo su propio personaje de Sanrio. Por su segundo gran boom, y probablemente una de las razones por la que ya empezó a hacerse reconocida en todo el mundo, fue gracias a la película de One Piece Film Red, interpretando a Uta cuando ésta canta. Teniendo 7 canciones únicas y un extra, no sé cómo calificar esto, la verdad. Es un gran logro tener tantas canciones para un solo personaje en este tipo de proyectos. Agregado a esto, ella pudo colaborar con grandes artistas y productores, como los son Mr. Green Apple, Fake Type, Hiroyuki Sawano o Boundy, por poner algunos, logrando así que en 2022 Ado se consolidara como un fenómeno de clase mundial por su gran interpretación en esta película, limpiando por completo la imagen de Ado, pasando de ser vista como una cantante rebelde a una cantante versátil con una voz prodigiosa. Haciendo el contraste entre Usewa y The War Ends Continuation o New Genesis, parecía en el día y la noche. Su éxito fue tan grande que logró ser la primera cantante japonesa en lograr el top 1 en el top 100 global de Apple Music en ese mismo año, con la canción de New Genesis. Pero lo más importante de este año fue que por fin pudo dar su primer concierto y cumplir su sueño y promesa que tenía consigo misma. Poco tiempo después también haría otro concierto en el Saitama Super Arena, llamado Campanella, y este sería uno de los más conocidos por incluir las canciones de la película de One Piece Film Red. Su forma de dar los conciertos fue y sigue siendo bastante única, ya que al ser una utaite no debe revelar prácticamente nada de ella, y eso incluye su cara, así que se optó por estar a contraluz y estar en una caja metálica con cristales para minimizar el riesgo de verle el rostro. Igualmente se tiene prohibido sacar fotos con el celular o cualquier otra cosa mientras ella esté cantando, logrando así que ella pueda desenvolverse mucho mejor en el escenario y crear un espectáculo sin precedentes. Poco antes también de que se realizara su primer concierto, Ado sacó su primer álbum llamado Kyogen, el cual trae 14 canciones originales. ¿Por qué lo menciono ahora? Porque esto tiene que ver con el origen de su nombre y del diseño tan característico que tiene. Al querer ser un utaite, como ya mencioné, no puedes dar tu información personal o mostrar hasta tu rostro, así que el anonimato casi absoluto es la mejor opción, por lo que ella opta por el seudónimo de Ado. Esta palabra viene del arte escénico japonés llamado Kyogen, en donde el protagonista o actor principal se le dice Shite, y el actor de apoyo secundario Ado. Lo curioso de esto es que eligió ese nombre porque le gustaba cómo sonaba, pero ella luego de indagar más sobre su significado, decidió que formaría parte de sus raíces. 自分が誰かの脇役として誰かの人生を支えられたら嬉しいなって思いますね。 Su avatar es algo curioso, ya que recordemos que a ella le gustaba dibujar y le fascinaba eso. Así que trató de hacer un avatar a semejanza suya y a un personaje de anime que le gusta mucho, y esta es Umi Sonada de Love Live. Al igual, el color azul destaca mucho por ser su color favorito. Pero lo curioso que mencionaba antes es que aquí no estaba presente su rosa azul tan característica. Esto porque Ado tiempo después sabría el significado de ellas y decidiría incluirlas. Las rosas azules no existen naturalmente, son imposibles de encontrar o de asegurar de que mínimamente existen, teniendo un significado simbólico de algo inalcanzable, de algo imposible. Pero en 2002, en Japón, se pudieron crear las primeras rosas azules con biotecnología genética, cambiando así su significado. Los sueños se hacen realidad. Pero como sabrán, el arte actual que tiene Ado no viene de su parte.
Ado conoció a Orihara en Twitter por hacer un fanart de ella por 2019. Ado le gustó mucho el estilo de ella y le comisionó el diseño que hoy tenemos. Pero poco tiempo después, en 2020, Orihara se volvería la encargada y directora del arte oficial de Ado, sino también la maquilladora, estilista y diseñadora de vestidos para sus conciertos, y a su vez volviéndose muy buenas amigas. En 2023, Ado tuvo colaboraciones muy variadas, siendo las más destacadas con Les Seraphim, cantando para la versión japonesa de Unforgiven y haciendo un cover de Blue Flame. Boundy con Ibara, con otros utaites como Yoshino y Fukuro Note cantando Radiant Steady. No olvidará sus increíbles sencillos como lo serían el opening de Spy Family, Kura Kura, Himawari, I'm a Controversy, Dignity, Old Night Radio o Show. Para finales de 2023, Ado comenzaría a dar indicios de que era algo muy grande. Primero sacaron un álbum exclusivo de puros covers, esto porque en Twitter preguntó sobre qué canciones le gustaría que ella cantase. Este álbum fue llamado Ado no Utate Mita, donde volvió a sorprender por, nuevamente, sus matices vocales y el sentimiento que pone a cada una de las canciones. En todo el video no he recomendado canciones, pero sin exagerar, todo este álbum es una sorpresa detrás de otra, y más si ya has escuchado con anterioridad las canciones originales, y si no, deberías hacerlo de igual forma. Aquí unas comparaciones rápidas entre estas. Es que es sorprendente cómo en el mismo álbum puedes apreciar la voz más dulce y serena de Ado, con Kawaii Kute Gomen, para luego escuchar un estilo más apegado a sus raíces con canciones de Vocaloid, siendo estas Godish, Billion, o la que se hizo más famosa, Aishite. Esto por su interpretación única, haciéndose más semejante a, sin exagerar, una seiyuu o actriz de doblaje. Otro anuncio inesperado fue sobre la realización de audiciones por parte de Ado para formar un grupo de idols dirigido por ella.
Esto porque Ado quiere dar a conocer el talento de las personas que no corren con la misma suerte que ella tuvo. Teniendo su debut en junio de 2024, Phantom Zeta lanzaría su primer sencillo llamado Otomodachi. Ado no se quedaría solamente viéndolas o promocionándolas para hacerlas brillar. También practicaría y haría correcciones a cada una de las 5 integrantes individualmente. Esto reflejado en el canal oficial del grupo. Pero la verdadera bomba llegó poco después, ya que con poco más de 3 años de haber comenzado su carrera profesional y 6 años desde que comenzó como Utaite, Ado comenzaría su primera gira mundial, Wish, seguida de una gira en todo Japón para finalizar con broche de oro en su país natal. Durante la primera mitad de 2024, aparte de la exitosa gira y también del ya antes mencionado debut de su grupo de idols, Ado consiguió hacer un equilibrio entre hacer covers, canciones originales y apoyar a Phantom Zeta, logrando así sacar su segundo álbum llamado Sandu, siendo su traducción Sueños Inconclusos, dando a entender que todavía tiene otras metas, tanto en su carrera profesional como personales, siendo una de estas el amarse a sí misma. Quiero detenerme un momento aquí antes de seguir con el resto de la cronología. Si han estado siguiendo a Ado o han estado prestando atención a la persona que está detrás del micrófono cantando, dejando su sudor, lágrimas y sueños, se habrán dado cuenta de lo sensible que es Ado y lo importante que es para ella cumplir con sus objetivos. Gracias al reconocimiento que ha estado ganando, se ha motivado cada vez más en superarse, en volverse un ícono de los utaites y de la música japonesa. Tiene esa necesidad de preocuparse por y para los demás, por lo que ella se siente muy sola a veces. En los últimos meses ha dicho que se encuentra bien, que se ha empezado a sentir bien consigo misma, comentado que hasta ha empezado a hacer ejercicio hace un tiempo ya, que tampoco se comporta tan inmadura cuando ve sus errores o aspectos de mejora. Así que por favor, ayudémosla demostrando que puede ser querida, a que puede sentirse aceptada. Y esto lo evoca con sus 2 anuncios más importantes para ella. Yoka es una canción escrita por ella durante sus años de estudiante hasta aproximadamente 2023, donde lo mencionado anteriormente se hace notar aún más, no solo por lo vocal o rítmico, sino por lo visual. Ado quiere volverse alguien que todos vean, ser alguien de bien, reflejado en el lado mayor que se encuentra del otro lado del muro, pero ella se siente todavía inmadura e impotente, estando encerrada sola del otro lado, viendo su yo pasado y futuro con mucha tristeza. Esta canción es un desahogo sobre todo lo que ha pensado, vivido y experimentado, convirtiéndose en una respuesta. El segundo anuncio es igual o más impresionante, ya que en su cumpleaños cumpliría otro sueño que tenía desde que descubrió Vocaloid, y este era el cantar con Hatsune Miku. En un concierto se le dio la oportunidad de interpretar su nueva colaboración, cantando Sakura Biyori en Time Machine con Hatsune Miku, la ídolo de ella y la razón por la que se atrevió a volver a cantar y llegar donde está hoy en día. Durante esta interpretación se puede escuchar momentos donde Ado está casi llorando. No se puede creer que esté cantando con su ídolo. Parece que en cualquier momento va a soltarse en llanto, pero esto no impide que termine su increíble presentación.
りがとうございました。引き続き心臓を楽しんでね。para luego dar las gracias y soltarse ante su público. そして私は今この瞬間その望んだ未来の上に立っているって言えます。歌い手じゃないかもしれない、ボーカロイドが本当に好きで、でも誰かにとっては邪魔かもしれない。それでも間違いをたくさんしてしまって、私は絶対にこの助けられた恩を必ずこれから返していきたいですし、私はこれからずっと一人でも絶対にこの愛する文化を忘れないし、絶対に生涯愛し続けるって決めたし、私は今日のライブが彼女と歌ったあの曲が誰か一人のためになってこの文化へ恩返しができるきっかけの一つになったらとっても嬉しいなって思いました。今日は私の歌をカードとしてここに立っている。私の歌を聴いてくれて本当にありがとうございました。¿Recuerdan que les dije que eran 2 anuncios? Bueno, en realidad eran 3. En un stream de YouTube por su cumpleaños número 22, anunció otra gira mundial llamada Hibana, traducida como Chispa, y esta vez llegando hasta países de Latinoamérica. Esta la hace la artista japonesa con mayor trayecto en tan poco tiempo, ya que si Wish fue una locura al acabarse la preventa en varios días, en el caso de Hibana con solo 2 días de preventa, se agotaron los boletos en varios países, demostrando qué tanto la estaban esperando, y obviamente lo querida que es en este lado del charco. Ya para finalizar el año, Ado hizo 3 colaboraciones muy locas y un anuncio de una futura colaboración. La primera siendo que cantaría nuevamente para el drama Doctor X, pero esta vez siendo el tema principal de su película, llamado Episode X, siendo este compuesto por Ayase, uno de los integrantes de YOASOBI. Igualmente quiero aclarar que esto no es la primera vez que trabaja con Ayase, ya que en 2022 trabajó con él en el álbum Mafu Mafu Tribute, cantando Tachiri Kinshi. La segunda colaboración fue con Imagine Dragons, siendo la cuarta y última artista en cantar Take Me to the Beach, logrando incluso entrar en el top 10 de canciones más populares de Imagine Dragons y también la que más reproducciones tiene de los 4 artistas. Destacando también que las lyrics del video, o sea, la letra de la canción que ella canta, las escribió ella por su cuenta. Y si me permiten opinar, el que respetara de una forma muy ingeniosa el ritmo, su simbolismo, agregando coros y frases en inglés sin dejar de darle esa caracterización suya, fue lo que le hizo destacar sobre el resto. Esto es muy importante, ya que Imagine Dragons, al ser uno de los grupos más reconocidos y famosos de Estados Unidos, le abre las puertas de hacer colaboraciones aún más grandes, y que el foco mediático empieza a reconocerla como futura candidata a probablemente un Grammy. その世界ツアーも行われたAdoさんですけれども、この先の目標というと何になりますかね。やっぱりそうですね、いずれはというか必ずグラミー賞を取りたいなと、海外で大きくなった上で
まだ日本のアーティストや歌い手さんがやったことのない規模の世界ツアーを行うことですね。そうですか。Esta colaboración es un poco surreal porque no sé qué vayan a hacer a futuro, pero Ado canta su canción Odo como tema principal de la temporada 6 de Fortnite. También, anteriormente estaba en Fortnite, pero en forma de cameo se podría decir, ya que se escuchaba alguna de sus canciones en la radio de los vehículos. El último anuncio de este 2024, que siento que pasó un poco inapercibido, fue sobre su colaboración con Disney, cantando el tema principal de la serie Cat's Eye, que se estrenará este 2025. Para finalizar su historia, actualmente en este inicio de año 2025, Ado anunció cosas muy importantes, siendo la primera de ellas otra canción original llamada Elf del drama Who Saw the Peacock Dance in the Jungle. El siguiente anuncio fue sobre el 5º aniversario de Ado como artista profesional y 8º como Utaite, y para conmemorarlo, Orihara le realizó un dibujo para actualizar su foto de perfil en sus redes sociales. Agregado a esto, anunciaron la serie de un álbum recopilatorio de todas las canciones originales de Ado, más algunos covers y canciones nuevas que no han revelado, llamado Ado's Best Ado Boom. El futuro brilla como nunca para ella, pasar de perseguir un sueño que parecía imposible, para luego no solo cumplirlo, hacer de todo y dar lo mejor de sí en cada una de las cosas que se propone, en querer mejorar, en hacerse sentir amada, volviéndose prácticamente un ícono para no solo los Utaites, sino para su propio país y para cientos de miles de personas fuera de este, siendo ese personaje de apoyo que representas para muchas de las personas que acaban conociendo tu historia o escuchando tu hermosa voz, sintiendo ese dolor, esa desesperación, pero sobre todo, la esperanza y amor que dedicas a cada nota que entona su voz. Gracias por todo, Ado. Te deseo la mejor de las suertes en tu vida y, por qué no, a todas las personas que me estuvieron escuchando a lo largo de este video.